Vamos a estudiar la lección número 8, la esperanza del Nuevo Testamento. Mientras avanzamos en el estudio de este trimestre, vamos descubriendo nuevas cosas y vamos descubriendo que la antigua esperanza de los patriarcas y los profetas es la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo Jesús. Es por eso que el mismo Cristo mencionó que Abraham vio y se gozó de ver su día. Judas, por su parte, declaró que Enoc profetizó acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Y los héroes de la fe esperaban una recompensa celestial que no recibirían ellos hasta que nosotros les recibiéramos la nuestra. Es decir, el estudio de esta semana se centra en la segunda venida de Jesús y la resurrección de los justos en su venida. En esta ocasión hemos dividido el estudio en 3 puntos como normalmente lo hacemos. En el primer punto vamos a abordar el estado de los muertos. El segundo punto vamos a abordar el tema de la resurrección. Y por último, el tercer punto vamos a hablar acerca de la segunda venida. En esta ocasión nos acompañan los pastores Marco Antonio Montoya. Pastor, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Un gusto, alegría siempre estar acompañándoles, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Montoya, por estar con nosotros. Y alguien que es de casa, el pastor Yolman Méndez. Pastor, muy bienvenido. Gracias, pastor. El tema de esta semana realmente es muy hermoso. Está complementando el tema de la semana pasada, así que estamos listos para comentar y para ayudar a nuestros hermanos y nuestros maestros de escuela sabática a comprender mejor la lección de esta semana. Muchas gracias, Pastor Yolman, por acompañarnos. Vamos a iniciar y quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bondadoso Jesús, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de avanzar en un nuevo estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza bienaventurada que nos ha sido entregada a través de Cristo Jesús. Gracias porque en medio de los desafíos que nos toca enfrentar a los seres humanos, tenemos esperanza de tu compañía constante. Pero incluso cuando el ser humano tiene que enfrentar la muerte, la esperanza futura del regreso de Cristo Jesús alumbra nuestras vidas. Y vamos a estudiar tu palabra, rogamos la asistencia, la dirección, la ayuda de tu Santo Espíritu. Bendice a todos los que se unen a esta mesa de estudio. Tu Santo Espíritu pueda iluminar sus mentes también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 1 en cuanto al estado de los muertos. Antes de continuar, quiero invitar a todos nuestros hermanos, amigos que siguen este estudio, que puedan compartir con sus amigos, con sus conocidos, este estudio que puede ser que alguien esté necesitando. Así que comparte, suscríbete, ponnos tus comentarios ahí en la caja del chat, de manera que pueda retroalimentarse el estudio de esta lección. Entonces, como decía, vamos a dar inicio y respecto al estado de los muertos. Saben que hay gente que cuando lee Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, específicamente esa sección donde dice: también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Hay gente que interpreta este pasaje
como si significara que los que duermen serían traídos con Cristo desde el cielo. Sin embargo, Pastor Montoya, según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con Él al cielo. Una percepción totalmente distinta a una idea que ha sido comúnmente tergiversada, pastor. Sí, pastor. Tenemos que recordar, hermanos, tenemos que recordar que la filosofía griega, ellos creían ya en la inmortalidad del alma y entonces de alguna manera esa filosofía se mezcla con el recién cristianismo formándose y entonces también creían que esta inmortalidad del alma estaba representada aquí en lo que Pablo dice cuando dice que Jesús traerá, ¿no?, a los que durmieron en él, dando la idea de que los traería consigo desde el cielo. Pero tenemos que comprender lo que Pablo realmente quería decir. Y para que podamos comprender lo que Pablo realmente quería decir, entonces Pablo estaba utilizando aquí en Primera de Tesalonicenses 4:14, para la palabra traer, Pablo está utilizando el verbo griego ago, que también se utiliza en Romanos 8:14, pero en Romanos 8:14 se le da el sentido de guiar, conducir, con la exaltación. Y entonces, en Primera de Tesalonicenses 4:14, el ago, el traer, Pablo está incluyendo mucho más que una resurrección, pastor. Pablo se está refiriendo también a ese momento, a esa exaltación en el que el Señor Jesús viene, y esa exaltación de que los muertos salen, resucitan. ¿Sí? Entonces, no es de que Dios los traiga, sino que Dios los está resucitando y hay una exaltación de ese momento tan especial. A eso se refería Pablo, en primer lugar, a esta palabra traer, el verbo ego, y no a la filosofía griega de la inmortalidad del alma, que los muertos ya están en el cielo y Jesús los trae cuando venga. Esto es claro, porque de alguna manera esta idea, pastor, sigue permeando en los círculos cristianos que se suponen, pastor Yolman, que ya han aceptado el mensaje de la salvación. Por eso el apóstol Pablo escribe en el versículo 15, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Hay veces que la ignorancia, pastor Yolman, es voluntaria, y hay veces que es involuntaria. Sin embargo, frente a un tema tan importante, qué importante es prestar atención a las palabras del apóstol Pablo. Así es, pastor. Me parece a mí que sí, todavía en los círculos cristianos hay bastante confusión al respecto. Y eso pues lógicamente se debe, ya lo mencionó el pastor Montoya, a raíz de la mezcla que hubo de la filosofía griega con el cristianismo. Y actualmente ese es el resultado. Pero cuando nosotros analizamos, y justamente creo que la lección de esta semana nos ayuda mucho a entender realmente el significado real de la resurrección, pero antes entender el significado real de la muerte. Y aquí está el apóstol Pablo justamente subrayando algunos aspectos. Pablo habla de la resurrección como la esperanza del cristiano. Amén. Cuando ha perdido un ser amado. Ahí les habla a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, el apóstol Pablo quiere resaltar que la esperanza de la resurrección debe cambiar nuestra manera de ver la circunstancia de quienes han muerto, a quienes hemos perdido en este camino. Eso significa entonces que si realmente, como está en esta confusión teológica, las personas que mueren, sus almas
van y están en el cielo con Jesús. Si eso fuese una realidad, entonces, ¿para qué necesitaba el apóstol Pablo presentar la resurrección como una esperanza? Es correcto. Si ellos ya estaban gozando de la presencia del Padre, están gozando de los deleites celestiales, entonces, ¿para qué resucitar? Es decir, eso sería algo muy ilógico, que una persona muere, va al cielo su alma, está con el Padre, y luego al regreso de Cristo, el alma tiene que volver otra vez aquí y otra vez irse con el Padre. Es decir, no hay una lógica real en esto. En ese sentido, entonces, vale la pena que nosotros profundicemos en este primer asunto, el aspecto del estado de los muertos. Entonces aquí me parece a mí que el apóstol Pablo deja muy claro ese aspecto en la descripción de lo que ocurre cuando Cristo venga por segunda vez. Viene Jesús y dice, los muertos entonces en Cristo resucitarán primero. Y esa resurrección, y lo vamos a ver más adelante, no se refiere a un aspecto meramente corporal, es un aspecto integral de una resurrección. Y entonces los que vivimos nos uniremos a ese grupo. Ahí está entonces el apóstol Pablo declarando con toda seguridad y dejando muy claro que los que han muerto están en sus tumbas esperando la voz de su Salvador para resucitar. Amén, amén. Esa es la razón, Pastor Montoya, por la que en el versículo 14 el apóstol Pablo dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Es decir, si nos queda alguna idea de cuál es el estado de los muertos, de cualquier ser humano, uno puede inventar muchas cosas, pero el Señor nos invita a mirarlo a Él mismo. ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? Bueno, ¿qué pasó con Jesús? Jesús murió y fue sepultado, pastor. Es decir, ningún evangelio de la Biblia registra que mientras que Jesús estaba en la tumba, Él andaba visitando, no. Él estaba descansando en la tumba, como sucede con todo ser humano. Es decir, no hay nadie que esté andando por aquí, rondando, como si alguna parte de esa persona subsistiera a la muerte, Pastor Montoya. Esa es la razón por la que el libro de Eclesiastés nos recuerda, nos reafirma qué es lo que sucede con aquellas personas que mueren, Pastor Montoya. Sí, pastor. Y ligando Eclesiastés 9:5, ligándolo con Primera de Tesalonicenses 4:14, tenemos que entender el estado de los muertos. Ya vimos que Jesús no trae del cielo a los justos, no están en el cielo. Muy bien, los trae de la muerte. Pero entonces, ¿cuál es el estado de la muerte de los justos? ¿En qué estado están? Y tenemos que entender también que Pablo, aquí en el versículo 14, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está utilizando el verbo koimao. ¿Y qué significa koimao? Es el sueño, dormir simplemente. Pero entonces Pablo toma el koimao de la raíz koimeterion. ¿Y qué significa koimeterion? Es el lugar donde la persona está durmiendo. Los vivos duermen en la recámara, los muertos duermen en la tumba. De ahí es de donde el Señor los trae, porque están durmiendo. Y si nosotros vamos entonces a Eclesiastés 9:5, entonces Eclesiastés 9:5 dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos están koimao. Los muertos nada saben, porque los muertos están durmiendo en la tumba, en el koimeterion.
Así que entonces por eso dice, ya no saben nada, no tienen más paga, su memoria ha sido puesta en el olvido. Así que entonces el estado de los muertos, pastor, es estar allí en su tumba, en su lugar, en su coimeterion, en su lugar de descanso, durmiendo. Es el sueño. ¿Listo? Así que, pastor, este es el estado de los muertos. Están ahí esperando que Cristo venga para despertar de su sueño. Amén. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay diversas declaraciones respecto a la mortalidad del alma, a la inconsciencia de las personas cuando mueren. Eclesiastés, por ejemplo, ahí lo declara: no hay obra, no hay sabiduría, no hay acción. Por ejemplo, Salmos capítulo 6, versículo 5, habla de dos elementos importantes. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Hay dos elementos importantes. Uno, la memoria. En la muerte no hay memoria de ti, es decir, una persona muere, ya no tiene ninguna memoria de lo que pasa a su alrededor. Eso contradice completamente aquella creencia equivocada que cuando una persona muere y fue buena se va al cielo. Pues no hay memoria de ti, dice, no hay conciencia. Pero aparte dice, en el Seol, es decir, en el sepulcro, cuando una persona muere en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces, volvemos, por ejemplo, a aquellas típicas frases, a veces cuando estamos en un funeral, que el que dirige el funeral dice algo como, se nos adelantó nuestro hermano fulano de tal y está en la presencia del Señor, se ha unido a los ángeles para adorar a Dios. Está contradiciendo por completo la verdad bíblica. Esa persona que ha muerto simplemente está en el Seol, es decir, en el sepulcro, esperando a la voz de Cristo Jesús al regreso en su segunda venida. Así que no hay algo así como que están allí aquellas almas adorando al Señor. Y sabe, pastor, inclusive puede ser, y lo decíamos ahorita en los comentarios previos, que a veces a nosotros, como miembros de iglesia, se nos escapan algunas frases, consciente o inconsciente, que traemos por allí, ¿no? Como decir, fulano de tal está descansando en el Señor, o está, descansa en paz, ¿no? Una frase que viene muy enraizada de esa creencia equivocada de la inmortalidad del alma. Y esa es la razón, queridos hermanos, por la que, bien decían los compañeros, el apóstol Pablo deja bien claro esto allí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es decir, lo mejor que le puede ocurrir a una persona que ha cumplido su ciclo, que ha cumplido su misión, su propósito en esta vida, es descansar. Es descansar. Isaías capítulo 57, versículo 2 dice: los que van por el camino recto descansan, mueren en paz, dice esta versión. Hallan reposo en su lecho de muerte. Es decir, la expresión descansar en paz, de acuerdo a Isaías, tiene que ver con una persona que ha cumplido todo lo que tenía pendiente en esta vida. No dejó nada sin arreglar y por eso puede hallar descanso en su muerte. Puede hallar reposo en su lecho de muerte, dice el texto bíblico. Y bueno, el Señor nos comparte esta esperanza para que nosotros podamos tener claro también que,
todo lo que podamos hacer para el Señor, lo tenemos que hacer mientras tengamos vida. Porque en el sepulcro, donde todos en algún momento hemos de estar, si Jesús no viene antes, entonces no habrá más nada que hacer. Vamos a volver en un momento, por favor, no te vayas. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2 y al inicio de esta lección, compañeros, hermanos que nos siguen a través de este medio, se dijo que la esperanza del Nuevo Testamento está basada en dos cosas. Número 1, en la resurrección de Cristo, y el número 2, en la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a enfocarnos en el punto número 1 de esta sección que le hemos titulado La Resurrección. Sin embargo, compañeros, el apóstol Pablo inicia 1 Corintios 15 abordando una falsa creencia de que no hay una futura resurrección del cuerpo. Y bueno, el apóstol Pablo, Pastor Montoya, presenta diversos argumentos que van a resaltar la esperanza del Nuevo Testamento y también aclarar alguna duda si los oyentes en ese tiempo no tuvieran claro este concepto de la resurrección, Pastor Montoya. Pastor, los oyentes de aquel tiempo no entendían la resurrección, hermanos, no la entendían porque ellos no sentían la necesidad de una resurrección. Ellos creían en la inmortalidad del alma. Algunos. Entonces, ¿para qué creer en una resurrección si ellos creían en la inmortalidad? Entonces, Pablo viene y les dice, a ver, hermanos, y a la gente, nosotros no podemos hablar de un Jesús resucitado si no hay resurrección. Así es. Nuestra resurrección está inseparablemente ligada de la resurrección de Cristo. Y eso a nosotros nos da una esperanza de vida, porque qué terrible, pastor, es andar por la vida sin un sentido, sin una esperanza. Dice la lección, si ya de por sí nuestra vida o la vida de algunas personas a menudo es problemática, pues cuánto más ahora sin tener una esperanza. Así que entonces la promesa bíblica de la resurrección y la vida eterna en Jesús es la clave de nuestra esperanza. Y entonces aquí nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y entonces, hermanos, nosotros no podríamos predicar de la resurrección de Cristo si algunos todavía por allí creen, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Así es. Sería, en el griego dice, sería irreal lo que nosotros predicamos. Así que de entrada, pastor, en este comentario es tener la seguridad, nuestra esperanza, nuestro sentido de vida, que nuestra resurrección está inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo. Gracias, Pastor Montoya y Pastor Jolman. Nosotros encontramos no solamente que el apóstol Pablo presenta argumentos que contradicen esta creencia que como
mencionamos en el segmento anterior, parece resistirse a morir. La creencia de que hay alguna parte del cuerpo del ser humano que subsiste a la muerte. Pero el apóstol Pablo deja claro, Jesús fue levantado de los muertos como primicias de los que durmieron, Pastor Jordan. Sí, pastor. Vea, aquí hay algo muy importante y es el pensamiento y la declaración clarísima del apóstol Pablo respecto a la resurrección corporal de Jesús. Es decir, no fue un asunto meramente espiritual, sino una resurrección corporal. Y entonces el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 15, ya algunos de los versículos que leímos, entonces él enfatiza esa parte desde el versículo 22. Él dice así: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, que el apóstol presenta a Cristo como las primicias de los que han resucitado. Y aquí algo muy interesante que la lección nos ayuda a recordar respecto a las primicias, esas primeras gavillas que los israelitas, cuando comenzaba la cosecha, recogían los primeros frutos que ya estaban amarillos, emblanquecidos, ya listos, iban y los segaban. Esos eran las primicias, y entonces los presentaban, los llevaban al templo y los presentaban delante del sacerdote. Eso ocurría el 16 de Nisán. ¿Y qué simbolizaba eso? Simbolizaba que ellos esperaban que el resto de la cosecha, que todavía no había madurado, estaba verde todavía, el resto de la cosecha fuera de la misma calidad que esa primicia. Ahora, Pablo entonces usa esa imagen para decir que Jesús es la primicia. Y entonces Pablo dice, bueno, si Jesús es la primicia y Jesús resucitó corporalmente, entonces ¿cómo se espera que resuciten los demás, los que vienen después de él, los que creyeron en él? Entonces, evidentemente Pablo dice que todos aquellos que murieron creyendo en Jesús resucitarán también de manera corporal, así como Jesús resucitó. De esa manera entonces Pablo lo que hace es echar a pique, derribar el argumento helenístico de la inmortalidad del alma. Pablo está diciendo claramente que la resurrección se refiere a una resurrección integral, una resurrección corporal, una transformación de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal que recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez. Muchas gracias, pastor. Y bueno, y hay algo que hay que dejar claro. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, porque ante todo yo les transmití a ustedes lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, y luego a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales todavía vive, aunque algunos ya han muerto. De acuerdo a las Escrituras, pastores, compañeros, el Señor murió, el Señor resucitó, pero el Señor también ofreció una esperanza de resurrección que no está ligada a algo inherente al ser humano, Pastor Montoya. Cuando Él habla del pan de vida, Él habla de lo que el Señor provee para todos aquellos que están condenados a enfrentar la condenación final de la muerte.
Sí, sin Cristo, para comenzar, sin Cristo no tenemos vida eterna. Y Cristo mismo se presentó como el egoimi. Yo soy, el yo soy. Y entonces nosotros aquí vemos cómo Jesús destaca 3 ideas, 3 conceptos básicos en cuanto a la vida eterna. No podemos tener vida eterna sin resurrección, y no podemos tener resurrección sin haber muerto. Ahora, cuando Pablo está hablando aquí en estos versículos de 1 Corintios 15, entonces quiere decir que aunque ya tenemos el don de la vida eterna, no significa que el creyente no va a morir. Porque aquí entonces dice la Biblia que algunos de los que habían visto a Jesús todavía vivían, pero otros con tristeza ya los habían despedido. Entonces no quiere decir que no vamos a morir. Pero aún si nosotros morimos, Cristo es nuestro pan de vida. Él se presentó como el yo soy del Antiguo Testamento. También Jesús expresa que si nosotros queremos obtener la vida eterna, entonces tenemos que ir a Él. Tenemos que creer, decíamos hace rato. Algunos no creían. Nosotros tenemos que creer. Para tener resurrección, tenemos que creer. Así que Él vinculó el don de la inmortalidad con la resurrección. Y pastor, me gustaría solo cerrar este comentario diciendo que nosotros tenemos ya la garantía de este don, que es la resurrección. Amén. Porque creemos en Jesús. Amén. Pero no es una inmortalidad natural del alma, sino es la justicia de Jesús que recibimos por la fe en Él. Muchas gracias. Pastor Jolman, Jesús lo encontramos en Juan, en el Evangelio según San Juan, haciendo una conexión que es necesario resaltarla entre la vida eterna y la resurrección. Sí, así es. Esto es muy importante. Jesús, o bueno, Pablo, cuando se refiere también a Jesús y el mismo Jesús, no habla de una salvación universal. Eso es algo también importante de resaltar, que ya se mencionó. Es decir, la vida eterna está relacionada directamente con Jesús, no está inherente en nuestro cuerpo. Eso ya lo mencionó claramente el pastor Montoya. Nuestra vida, la eternidad, no es inherente nuestra. Es un don que recibimos cuando aceptamos a Jesús. Por eso Jesús dijo, si comen de este pan, yo soy el pan, y si comen de este pan, van a tener vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. El apóstol Pablo también menciona esos aspectos importantes. Por ejemplo, cuando dice, y los que son de Cristo. O cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, hay una resurrección, hay una promesa de resurrección, pero no es una resurrección universal. No es una salvación universal, como últimamente esa teología ha venido siendo cada vez más aceptada en algunos círculos cristianos. Prácticamente al final del tiempo, todos se van a salvar. Pero el apóstol, tanto Jesús, el apóstol Pablo y la Escritura entera menciona, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, hay una salvación específica para aquellos que murieron creyendo en Jesús. Y aquí hay algo que quisiera yo resaltar respecto a la manera como el apóstol Pablo explica este asunto de la resurrección. En primer lugar, el apóstol Pablo habla de nuestro cuerpo. Es mortal, es enfermo, es un cuerpo sujeto a la muerte. Eso somos nosotros. No hay ningún ser humano que pueda decir que no está sujeto a la muerte. En segundo lugar, de la deshonra pasaremos a un cuerpo glorificado. Es decir, hay una transformación en ese proceso de la resurrección. Y eso ocurre a través de Jesús. Número 3, nuestro cuerpo, que es débil por el pecado, está todo afectado por el pecado, tiene es diferente a la transformación que recibiremos cuando seamos resucitados por Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, porque el pecado y la corrupción no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Sí?
la corrupción, no, sino la incorrupción. Es decir, este cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo, se vestirá de inmortal. Este cuerpo corrupto se vestirá de incorruptibilidad. ¿Por qué? Porque ese es el proceso entonces de transformación que ocurrirá con nuestro cuerpo al momento de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que está subrayando aquí el apóstol Pablo? Que a diferencia de la creencia helenística de que el cuerpo era malo y el espíritu, en el concepto equivocado helenístico, era bueno, Pablo está diciendo, nuestro cuerpo actual que está enfermo, no es que sea malo, es que Dios lo va a transformar y va a ser glorificado, así como el cuerpo de Cristo fue glorificado en su resurrección. Muchas gracias, Pastor Yolman. Lo que nosotros vemos en la enseñanza del apóstol Pablo, pero principalmente en la enseñanza de Cristo Jesús, es que el Señor es la respuesta para que el ser humano pueda recibir la tan anhelada vida eterna. Yo quiero invitarles a que me acompañen a leer Juan capítulo 6, versículo 27, después de que Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes, el Señor les dice, trabajen por la comida, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Jesús está hablando de sí mismo. Cuando nosotros vamos en el versículo 40 dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que me reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, si ustedes me acompañan al versículo 51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré por el mundo entero. Y finalmente, cuando nosotros vamos en el versículo 54, el que bebe mi carne, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Jesús una y otra vez resaltando que la resurrección es posible gracias a dos cosas: a la provisión divina que hizo el cielo en favor del ser humano al darnos el pan de vida, número uno, y número dos, gracias a que Jesús resucitó de los muertos. Es decir, Jesús es el dador. Déjenme hacer referencia a este comentario que aparece aquí en la lección. Dice, Cristo no solamente recibió la vida pasivamente cuando encarnó, sino también otorga la vida a todos los que creen en Él. Y es por eso que nosotros resaltamos que la esperanza del Nuevo Testamento es en la resurrección de Jesús, ya que debido a que Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos esperanza de resucitar. En un momento volvemos, vamos a hacer una pausa, por favor, no te vayas. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio.
Hemos llegado al punto final de esta lección y bueno, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. En la Biblia, algunas de las palabras para referirse a la segunda venida de Jesús tiene que ver con la expresión parusía, Pastor Montoya, y hace referencia a esta aparición cuando Jesús venga por segunda vez. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos creído y aceptamos como hechos de fe, no hay nada que indique que Jesús no va a volver por segunda vez. De acuerdo a las Escrituras, Jesús llegó en un tiempo determinado y vino como un hombre a este mundo. De acuerdo a la Escritura, Jesús cumplió un ministerio en esta tierra. También como Él anunció que Él moriría, Él murió. Él también dijo que Él resucitaría, Él resucitó. Y todo parece indicar que el evento cumbre del plan de salvación, que cierra todo el plan de redención, se resume y está en expectativa con la segunda venida de Cristo Jesús, Pastor Montoya. Pastor, esta es una de las, o es la máxima promesa de la Biblia que la Biblia tiene para nosotros. Cada día nosotros nos acercamos a la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, en los versículos del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. 4 veces en Apocalipsis nosotros encontramos la frase yo vengo pronto. 4 veces. Eso nos indica la prontitud con la que Cristo viene, aunque algunas personas han interpretado o han sentido que Jesús ya se tardó mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho realmente? La lección nos hacía referencia: 50 años, 150, 500, ¿cuánto es mucho? Realmente Jesús no ha tardado, porque así lo dice la palabra. El Señor no ha retardado su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que ha sido paciente. ¿Sí? Así que lo que nosotros leemos aquí en Juan 14, del 1 al 3, bueno, Jesús, quiero comentar, Jesús recién se había despedido de los discípulos. Les dijo: yo me voy a ir. Aunque no hay una conexión directa entre Juan 13 y Juan 14, pero bueno, Jesús recién se despide de los discípulos, y entonces yo me imagino que los discípulos en su rostro expresaban esta incertidumbre, este temor: ¿qué vamos a hacer? Por eso entonces Jesús ahora les dice: no tengan miedo, no se turben, no tengan miedo. Crean, así como creyeron en Dios, crean también en mí. Amén, amén. Y queridos hermanos, yo quisiera mencionarles, no sintamos esta promesa como una tardanza. En realidad Jesús viene más pronto de lo que nosotros creemos. Es correcto. No transfiramos, no hagamos esa transferencia de nuestra fe a solamente el hecho, a la segunda venida, sino que nuestra fe esté plenamente puesta en quién viene. Amén, amén, amén. O sea, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, ya repasamos que nosotros tenemos una vida corta, ya repasamos que viene un descanso inconsciente temporal en la tumba, acabamos de repasar también la resurrección final, pero lo mejor de todo, hermanos, lo más maravilloso es la segunda venida de Jesús. Y entonces termina diciendo el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. No tengan miedo. Hay un lugar para ustedes. Así que podemos estar exactamente y plenamente seguros de que, así como el pastor Francisco mencionó, que Jesús anunció su nacimiento, Jesús anunció su muerte, Jesús anunció su resurrección y las cumplió, hermanos, podemos estar seguros que Jesús viene pronto. Eso es lo que nos importa, no como tardanza, sino como promesa. Amén. Y fíjense que cuando
repasamos un poco las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, los versículos 51 en adelante, creo que son de las partes de la Escritura que se expresan mucho. Solemos usar estas palabras de Pablo en algún funeral, porque son palabras de esperanza. Porque ante la muerte, aquí tenemos la realidad del cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús. Y es interesante porque el enemigo se ha encargado de tergiversar, ya lo hemos dicho, en esta lección lo hemos analizado, el estado de los muertos, pero también con ellos se ha encargado de tergiversar el aspecto de la segunda venida de Cristo. Algunos enseñan el famoso rapto secreto, y seguramente han escuchado de esta teoría, ¿no? Donde señala que antes de la segunda venida de Cristo, algunos dicen que 7 años antes de la venida de Cristo Jesús, entonces el Señor comenzará a raptar de manera secreta a las personas, que estarán de pronto algunos en una mesa y de pronto uno se va y solo va a quedar la ropa, que alguien irá en algún avión o en algún transporte público y de pronto se desaparece, ¿no? De manera instantánea. Pero eso no es nada más que equivocación a la luz de lo que el apóstol Pablo declara, justamente en 1 Corintios 15, 51, que dice, os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí viene lo que no tiene nada que ver con secreto. Dice, a la final, trompeta. No sé qué tiene que ver eso, algo secreto con la trompeta, pero no tiene nada que ver. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, es decir, los vivos, seremos transformados. Ahí hay un evento extraordinario que no tiene nada de secreto, porque la segunda venida de Cristo, y lo dice sobre todo el Nuevo Testamento, será un evento universal, será un evento donde todo el mundo la presenciará, será un evento donde en el que todos participarán, vendrán los ángeles, los santos serán resucitados, los que estén vivos serán transformados. Así que ahí está el evento que traerá entonces ese gran encuentro. Y quiero subrayar por lo menos un texto bíblico y un pasaje de Elena de White. El texto bíblico de Mateo 24, 31, que dice, donde Jesús dice, los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, será un evento maravilloso mundial. Y un párrafo del Conflicto de los Siglos, la página 703, que dice, santos ángeles llevarán niñitos a los brazos de sus madres. Amén. Amigos a quienes la muerte separó por largo tiempo, se reúnen para no separarse nunca más. Y con cantos de júbilo ascienden juntos a la ciudad de Dios. Ahí está el cumplimiento de esa hermosa promesa, ese reencuentro entre los redimidos de todas las edades con su amado Salvador, Cristo Jesús. Muchas gracias, pastores. Hemos llegado al final de esta lección. Quisiera pedirle al pastor Marco Montoya, pastor, algunas pocas palabras que resuman el estudio de esta semana. Pastor, esperanza, fortaleza. Yo quiero invitarles, hermanos, esta lección que hemos repasado en esta semana y que ha encerrado estos 3 maravillosos puntos. El número 1, que hablamos acerca del estado de los muertos, tener los conceptos claros acerca de este tema tan importante, que podamos expresarlos, compartirlos de una manera correcta, la seguridad de la resurrección de Jesús y la esperanza de nuestra resurrección, pero sobre todo, pastor, la bendita, la gloriosa esperanza de la segunda venida de Jesús. Aquí es donde me gustaría, hermanos, que nosotros podamos centrar toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ese parpadeo, ese momento que hemos de vivir y terminar diciendo que nuestra naturaleza será
cambiada, será transformada. Nuestra vida finalmente estará exenta de la muerte. ¿Cuánto tiempo tardará? Hermanos, el Señor viene pronto. No gastemos tiempo en pensar si ya se tardó o no. Invirtamos nuestro tiempo, nuestra fe en lo que va a suceder, que es la segunda venida de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Pongamos nuestra plena confianza en Dios y fortalezcamos nuestra fe en Cristo Jesús. Pastor Yolman, hay maestros de escuela sabática que cada sábado durante la semana revisan esta mesa de estudio. ¿Y qué 3 cosas deben resaltar los maestros de la escuela sabática que cada sábado se paran en las iglesias en nuestra asociación metropolitana? Gracias, pastor. Y bueno, aprovecho para agradecer a los maestros de escuela sabática que nos acompañan semana tras semana. Me parece a mí que es, en primer lugar, muy importante que dejemos muy claro a nuestros hermanos el concepto bíblico acerca del estado de los muertos. Porque el tener claro esta enseñanza bíblica permite entonces ver con mayor claridad los demás eventos, incluyendo la salvación, incluyendo la resurrección, incluyendo la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos maestros, enfaticemos mucho, aclaremos preguntas, dudas respecto al estado de los muertos, que quede ratificado el concepto bíblico. Número 2, me parece a mí importante que dejemos en la mente de nuestros hermanos también la claridad de la dependencia de Cristo Jesús, cómo Cristo Jesús enlazó la resurrección, la esperanza que tenemos de resurrección, la enlazó con una relación y una aceptación en nuestra vida de Cristo Jesús. Amén. Solamente aquel que tiene una relación con Cristo tiene esperanza de vida eterna. Y por último, que podamos invitar a los hermanos a asumir esa tremenda responsabilidad. Porque cuando tenemos esta hermosa verdad, entonces también debemos asumir la responsabilidad de vivir a la luz de esta verdad. Amén. Y vivir a la luz de esta verdad es vivir preparándonos para el pronto encuentro con Cristo Jesús. Apreciados maestros, que Dios les bendiga, que Dios les utilice este sábado para enseñar estas hermosas verdades a nuestros hermanos de iglesia. Agradecemos al pastor Marco Montoya y al pastor Yolman Méndez por habernos acompañado en esta oportunidad. Quiero concluir este estudio haciendo referencia a la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Queridos hermanos, la esperanza del Nuevo Testamento es una esperanza viva para aquellos creyentes que han alcanzado el tiempo del fin. Es por eso que nosotros podemos tener esperanza en el tiempo del fin. Es por eso que podemos compartir esperanza en el tiempo del fin. Gracias a lo que Jesús realizó. El apóstol sigue diciendo, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La esperanza del Nuevo Testamento es nuestra esperanza. Amén. Y esa esperanza está a punto de revelarse. Pero ya lo mencionaron los pastores en sus comentarios. El Señor no retarda su promesa. Hay personas que necesitan dar una respuesta a Cristo Jesús y no la han dado porque no saben de Cristo Jesús. Hay muchas personas que necesitan escuchar de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que tú decidas convertirte en un mensajero de esperanza, a que tú decidas establecer tu casa de esperanza como un lugar donde la gente conozca del maravilloso Jesús.
yo quiero invitarte a que juntos compartamos la esperanza de la resurrección, la certeza de la segunda venida de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos.